deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas de Radio Apóstol, anunciando su palabra. Es una alegría poder estar un lunes más con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que se conectan a este programa llamado Vida y Vida en Abundancia. Mi nombre es Eduardo, soy de Argentina, Buenos Aires. Pertenecemos a la parroquia Santísima Trinidad de la localidad de Rafael Calzada, de la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino. Y la verdad, estamos felices, muy alegres de poder estar un lunes más. Gracias, Señor, por un día más que nos has permitido para poder compartir la alegría de la fe. De esa fe, como dice su palabra, que mueve montañas, de esa fe que es el escudo, de esa fe que es nuestra victoria, de esa fe que nos permite confiar plenamente en Dios, en su palabra y abrirle el corazón para que de ese modo la gracia del Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida conforme a su voluntad. Y por eso, antes de iniciar este programa, vamos a invocar al Espíritu Santo poniéndonos en presencia de Dios uno, que es Dios que es uno y trino, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el hombre, descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, enciende nuestra frialdad. Corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones, premia nuestra virtud, salva nuestras almas y danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Qué bueno que es pedirle al Espíritu Santo que penetre en lo más íntimo de nuestros corazones. Pedirle al Espíritu Santo que con su luz penetre en lo más íntimo de mi corazón. ¿Para qué? Para curar nuestras heridas, para dar fuego en aquello que se está enfriando, en ese amor que se está enfriando, en ese anhelo y deseo de conocer más del Señor y servir a los hermanos que se está enfriando, ¿no? En este tiempo necesitamos pedirle mucho al Espíritu Santo que venga y penetre con su luz en lo más íntimo de los corazones, de tantos corazones que están pasando por situaciones difíciles por esta pandemia en distintos países, y en muchas personas el corazón como que se está enfriando. Hay que orar y pedirle mucho, porque recordemos que, como dice en Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Así que vamos a orar y vamos a pedirle mucho al Señor y también a nuestra Madre, la Santísima Virgen, la llena del Espíritu Santo, ¿no? La reina de la evangelización. Vamos a pedirle su intercesión, su maternal y amorosa intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo lo que compartamos en esta hora, en este tiempo, sea únicamente y solo únicamente para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos en un mes muy especial,
un mes en el cual la iglesia le dedica especial atención, aunque siempre, todos los días del año, pero especialmente como que dedica este mes especial atención a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Por eso septiembre es el mes de la Biblia. Y en este tiempo, que estamos compartiendo y meditando la lectura de la palabra de Dios, ustedes conocen lo que se llama la lectio divina, esa lectura orante que nos permite cada vez y cada día más que la palabra se vaya como encarnando en nuestras vidas, ¿no? Esa lectura orante que consta de distintos pasos, como que es la lectura orante, la meditación, la oración, la contemplación y luego la acción. Si hay un poco de tiempo hoy, voy a hablar un poquito acerca de esta lectura, de esta forma de leer y de ser impregnado, de ser llenado de la palabra de Dios, de ser también interpelado y también movilizado a una transformación en nuestra vida para que podamos ser mejor reflejo de Cristo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Quiero hablar acerca de cuáles son los efectos, ¿no? Y cuáles son, podríamos decir, lo que produce la palabra de Dios en nuestros corazones. Y para ello voy a tomar como 8 versículos, es decir, es muy rico todos los versículos bíblicos que podemos tomar, pero bueno, hoy voy a tomar acerca de lo que la palabra de Dios produce en el corazón de aquellos que la reciben con fe, de aquellos que se dejan tocar por esa palabra, de aquellos que al igual que María le dicen al Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Voy a tocar 8 versículos bíblicos para ir a través de estos versículos bíblicos, ver cómo actúa la palabra de Dios en nuestra vida. Muchas personas tienen una Biblia en su casa. Me acuerdo una vez un sacerdote dice, la Biblia no tiene que estar como un adorno en nuestra biblioteca, ¿no? Muchas veces puede pasar que la Biblia está como un adorno, ¿no? Muy linda, una linda encuadernación, pero esa Biblia no se abre, esa Biblia no se lee, no se ora, no se medita, no se contempla y por lo tanto no se puede vivir, ¿no? Y por lo tanto deja de ser lo que es la palabra, una palabra viva y una palabra eficaz. Aquí me manda saludos Dolores Ruiz, saludos hermanos, que tengan un bonito día también para vos, mi querida hermana. Y como te decía, muchas veces tenemos una Biblia en la casa, pero lo importante no es solamente tener la Biblia, sino comenzar a alimentarnos del pan de la palabra. Ustedes saben que en nuestra iglesia tenemos la liturgia, por ejemplo en las misas, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, es decir, tenemos palabra escrita y palabra eucarística. Y justamente la lectura de la palabra, la liturgia eucarística, nos prepara el corazón para vivir la liturgia eucarística. Pero ahora vamos a referirnos especialmente a lo que es la palabra escrita. En nuestra iglesia las 3 fuentes diríamos, de revelación son la palabra de Dios, el magisterio y la tradición. La palabra de Dios es, una vez como escuchaba en un curso que estaba haciendo de teología, una frase que me quedó mucho, dice que la palabra de Dios es palabra del hombre inspirada por Dios, palabra de Dios escrita por los hombres. El magisterio es la verdadera y sustentable interpretación de esa palabra. Y la tradición sabemos que es la palabra de Dios no escrita. Tradición significa lo que recibimos y lo que damos, es decir, aquello que se fue transmitiendo vocalmente. Bueno, como decía, muchas personas tienen una Biblia en su casa, pero lo importante no es tenerlo, sino comenzar a abrir esa Biblia y empezar a leer, orar, meditar, y contemplar y accionar conforme a lo que esa palabra comienza a producir y a generar en mi corazón, porque la palabra de Dios no es cualquier palabra, la palabra está inspirada por el Espíritu Santo y por lo tanto cuando nosotros leemos la palabra, meditamos la palabra, oramos la palabra, contemplamos la palabra, es el mismo Espíritu Santo que comienza a obrar en nuestros corazones, comienza a obrar en nuestra alma, en nuestro espíritu, siempre y cuando nosotros lo hagamos con un corazón abierto, con un corazón humilde, con un corazón sediento de beber de las aguas del Espíritu Santo, ¿no? Sin embargo, la Biblia misma
no nos explica lo que esa palabra puede producir en nuestra vida. En ella encontramos muchos versículos que nos puede hablar acerca de lo que produce la lectura de la palabra de Dios en nuestras vidas. Primero tenemos que saber que la palabra de Dios está inspirada por Dios, ¿no? Lógicamente, y que es de gran utilidad. Lo podemos leer en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Si podés tomar nota, toma una lapicera, una hoja y copiate estos versículos. Yo los voy a leer en la traducción del libro del pueblo de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice que la palabra de Dios está justamente inspirada por Dios y es de gran utilidad. Vamos a ver qué nos dice capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice, toda la escritura está inspirada por Dios y es útil, o sea, dos cosas, inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Vamos a ver para qué es útil. Primero, para enseñar, es útil para corregir, es útil para reprender, es útil para educar en la justicia, es decir, en la voluntad de Dios. Al fin, versículo 17, de que el hombre de Dios, sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Tenemos muchísimo aquí para reflexionar y para meditar. Es decir, lo voy a repetir, toda la escritura está inspirada ¿por quién? Por Dios, y es útil para enseñar. En la traducción del libro del pueblo de Dios dice en la versión del pueblo de Dios dice para arguir, otras versiones dice para reprender, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que, versículo 17, de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. O sea, la palabra de Dios nos prepara, nos corrige, nos educa, muchas veces nos enseña en la justicia, es decir, para conocer cuál es la voluntad de Dios, pero además nos prepara para estar siempre haciendo el bien. Por eso es importante que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón. El Señor mismo le dice, de la abundancia del corazón hablan los labios, o sea, de lo que está abundando en nuestro interior va a hablar los labios, es decir, es una forma de decir de lo que está dentro de nuestro interior es lo que expresamos hacia el exterior. Eso sucede siempre en nuestra vida. Basta escuchar un tiempo a una persona, estar un poco de tiempo con esa persona para ir de a poco reconociendo lo que hay en el interior de esa persona. ¿Cuántas veces las palabras que salen, los gestos, las actitudes son fruto de lo que está en el interior, de resentimientos, frustraciones, enojos, broncas, heridas producidas por abandonos, rechazos, desilusiones, haber experimentado quizás abusos en muchas áreas de su vida? ¿Y qué pasa? ¿Qué puede fluir de ese corazón? Bueno, de eso es lo que va esa persona a decir. Por eso cuando escuchamos, aquí estoy haciendo como un paréntesis, ¿no? Cuando escuchamos una persona, vemos sus actitudes, es bueno también reflexionar y pensar qué será lo que está dentro del corazón de esta persona que la hace movilizarse en esta dirección, que la hace actuar de esta manera. Aquí tengo otros mensajes. Supongo que es María del Rosario Limón Torres. Buen día, hermano, muy interesante. Gracias, querida hermana. Juan Diego Evan, lo estás viendo, que Dios te bendiga, Diego. Carla Portillo lo está viendo. Saludos desde Honduras, que Dios lo bendiga siempre. También todas las bendiciones para vos, tu familia y todo ese país hermano de Honduras. Bueno, entonces estamos viendo que primero la palabra de Dios está inspirada y es de gran utilidad. Está inspirada por Dios y es de gran utilidad. Otra característica que nos da la palabra de Dios es que esta enseña, alienta y da esperanza. Tres cosas. Enseña, uno puede escribirlo, si podés escribirlo ahí, enseña. Segundo, alienta. Qué importante no tener alientos. Hay palabras que pueden darte aliento y hay palabras que te pueden desalentar.
el tema no son tanto las palabras que escuchamos, sino la autoridad que le damos a esas palabras. Y aquí vuelvo a hacer un paréntesis. ¿Qué palabras en este último tiempo, en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, le estamos dando autoridad? ¿Qué palabras nosotros las permitimos que entren en nuestro interior, en nuestro consciente, subconsciente, y que ahí tengan autoridad? Eso es muy importante saber discernirlo, tener, como diríamos, un santo y bendito filtro que haga que aquellas palabras que no edifican, que no fortalecen, que no me llevan a una conversión, a un camino de vida en abundancia, como dice San Juan 10:10, que es la vida de Dios en mi vida, las empecemos poco a poco, como decimos, filtrar, es decir, no permitir que esas palabras aniden en nuestro corazón, sino solo la palabra de Dios, como de María, que dice que ella atesoraba en su corazón la palabra, y eso hizo que ella pudiera permanecer de pie delante de la cruz. Qué importante es esto, ¿no? Que esa palabra esté dentro de nuestro corazón. Bueno, entonces dice que la palabra de Dios enseña, alienta y da esperanza. Te invito a que puedas escribir, si estás escribiendo, por eso lo voy a decir lentamente, Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Bueno, vamos a buscarlo en la Biblia. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos está inmediatamente después de los Hechos de los Apóstoles. Viene Romanos, después viene 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, así todos los 27 libros del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice lo siguiente: ahora bien, todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. También es riquísima esta palabra. Dice que todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción. La palabra de Dios nos instruye, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan la palabra de Dios, constancia y consuelo. Por eso hay que probarlo esto, porque una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Y cuando lo vivimos, reconocemos la verdad de esta palabra por el fruto, en este caso, de constancia, de instrucción y de perseverar y de consuelo, que produce nuestra vida. Pero además dice que todo esto se manifiesta en un fruto. ¿Cuál es? La esperanza. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña, nos instruye, nos alienta, nos da consuelo, nos da constancia y además alimenta la esperanza. Por eso tan importante que cada día nos tomemos un buen tiempo oracional con la palabra de Dios, especialmente en la liturgia que todos los días tenemos de la Santa Misa. Es decir, qué bueno que es y qué importante cuando nosotros vamos a la misa, ya sea presencial o como en muchos lugares y en mi país, por ejemplo, todavía en mi ciudad, es vía online porque no se permiten todavía las misas en nuestro país, en nuestra ciudad presencial. Hay lugares que sí y hay lugares que no, que antes de ir ya en mi casa trate de ir reflexionando, meditando esa palabra que se va a leer en la Santa Misa, para que cuando se lea esa palabra, más con el discernimiento que de esa palabra hace el sacerdote en su homilía, yo pueda ser bien, pero bien instruido, alentado, consolado. ¿Para qué? Para tener mayor esperanza, la esperanza que solamente Dios nos puede dar. Podemos aprender algo de todo lo que está escrito en la Biblia. La historia del pueblo de Israel, los profetas y sobre todo de la vida de Jesús, sus enseñanzas, su sacrificio por cada uno de nosotros. Todas las palabras e historias de la Biblia nos ayudan a entender mejor la fidelidad, el poder, el amor y la sabiduría de Dios, y además nos
alientan. Qué importante, ¿no? El aliento es como una fuerza interior que te impulsa a seguir caminando, ¿no? Necesitamos mucho en este tiempo, especialmente del aliento que viene de Dios y nos alienta en nuestro andar diario, ¿eh? La Biblia nos habla de la mayor esperanza que se puede tener gracias a la obra redentora de Jesús en la cruz y su resurrección. Nuestros corazones se llenan de esperanza al ver que con Jesús nuestra vida, incluso terrenal, tiene un propósito y gracias a Él sabemos dónde estaremos y así lo esperamos, alabando al Señor en la presencia de Él en la eternidad. Bueno, mis queridos hermanos, vamos ahora a compartir algún tema musical y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. A ver si tenemos algún saludo más. Si quieren mandar saludos por el Facebook, son muy bienvenidos. Así que bueno, hermanos, entonces ahora vamos a compartir este tema musical. Delante de ti, que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz, la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por mí. Te llenará de paz, te llenará de amor. Es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en mí. Es esa luz, la luz de Jesús. Tus promesas son sagradas, Señor. Y tú dijiste, yo soy la luz del mundo. Esa luz que hoy quiere inundar nuestro corazón, esa luz que quiere iluminar nuestro camino. Ven, Señor, ve delante de cada uno de nosotros, ilumina todo lo que hagamos, ilumina todo lo que digamos, que nuestro pensamiento, Señor, sea irradiado por tu luz divina. Malaquías 3:20, del sol de justicia brotarán rayos de sanación, esos rayos que hoy quieren sanar y liberar tu corazón. Deja que el sol de justicia, que es Jesús, te sane y te bendiga en todo momento. Hay una luz delante de ti, que espera por ti, que espera por mí. Hay una luz, la luz de Jesús,
hermoso canto, ¿no? La verdad que verdad aparte, ¿no? Esa es la luz de Jesús. Ya no habrá más temor, ya no habrá más soledad. La luz de Jesús que espera por ti y que espera por mí. Y por eso la palabra de Dios nos ayuda fuertemente a que le podamos abrir el corazón a esa luz de Jesús que penetra nuestras vidas, que la transforma, que la sana, que le da un propósito renovado y que hace que podamos vivir como realmente somos, en nuestra identidad desde nuestro bautismo, que es ser hijo e hija de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a proseguir con este tema acerca de lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida y cuáles son sus características. Lo tercero es que la palabra de Dios alimenta el espíritu y nos ayuda a crecer. Vamos a la palabra de Dios en primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3. Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3, que queda después de la carta de Santiago. Así que si podés anotarte el versículo para después, en algún momento, leerlo, meditarlo, orarlo y contemplarlo. Dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice lo siguiente: como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra, que los hará crecer. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos da crecimiento, que nos hace crecer, ya que han gustado por el conocimiento de esa palabra y la experiencia de ese amor de Dios en nuestras vidas, que nos da la palabra de Dios encarnada, ya que han gustado qué bueno es el Señor. Ya que han gustado qué bueno que es el Señor. Por lo tanto, la palabra de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente y también degustar la bondad del Señor. Debemos anhelar recibir el alimento de la palabra de Dios. Nuestro deseo debe parecerse al de un bebé. Por eso dice, ¿no?, que como niños recién nacidos. Yo recuerdo mis hijos cuando eran muy pequeños, ahora son grandes ya, pero bueno, tengo la gracia de tener, les comento, 3 hijos, Ana Belén Bello, que tiene 30 años, que es psicóloga, mi hijo Pablo Gabriel Eduardo, que tiene 27 años, médico, y mi otro hijo Agustín Elías, que tiene 24 años y que está estudiando, y yo recuerdo, todos están, gracias a Dios, en el camino junto con mi esposa, en este camino de ministerial, de apostolado. Y cuando eran niños, a todos nos ha pasado, si vos sos papá, si vos sos mamá, o tío, o tía, o abuelo, seguramente, viste cómo lloran los niños, y lloran, y lloran, y lloran, porque de ese modo están expresando el deseo y lo de recibir el alimento. Bueno, también nosotros, ¿no? Qué lindo es eso de no perder nunca ese deseo, ese anhelo de ser alimentados por la palabra de Dios, de recibir, como los niños desean recibir la leche materna, la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios saciará nuestra hambre espiritual. Jesús mismo, cuando está en el desierto y es tentado por Satanás, él dice: no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, hemos visto una tercera característica, creo que la número 3, sí, de la palabra de Dios, que dice que alimenta el espíritu y nos ayuda a crecer. Te repito el texto bíblico para que tomes nota. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3. Luego tenemos una cuarta característica, que la palabra es viva y eficaz, es viva y poderosa. Vamos entonces a Hebreos capítulo 4 versículo 12. Carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12. La carta a los Hebreos, que es una de las... la última carta anterior a las cartas católicas, ¿no?, que es Hebreos capítulo 4 versículo 12. Aquí vamos buscándolo. Aquí está, Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz.
¿Cómo es la palabra de Dios? Dos características. Una palabra viva, porque produce la vida de Dios en nosotros, y eficaz. ¿Por qué? Porque transforma el corazón de aquellos que con humildad y deseo y podríamos decir anhelo y hambre, como decíamos anteriormente, la reciben en su vida. Dice, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si queremos ir un poquito más, en el versículo 13 dice, ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas, en este caso hablando de lo que llamamos el ojo de Dios, ¿no? Pero es importante ver este punto, ¿no? Que es una palabra viva, que es eficaz, que discierne hasta lo más profundo del corazón del hombre, que es una espada de doble filo. Es una espada que corta a nuestro favor y también muchas veces con dolor en nuestras áreas de nuestra vida. La palabra de Dios es como la poda también de Dios. Cuando hacemos la lectio divina, hay un punto en el cual después de hacer la lectura orante, después de hacer la meditación, que es una lectura un poco más profunda, y para poder ver qué es lo que Dios me está hablando a mí, es actualizar la palabra, es personalizar la palabra. Viene el momento de la oración, en donde yo oro desde la palabra del Señor, ya es un diálogo de amor. Dios me habla a través de la palabra, yo le hablo a través de esa oración, y luego la contemplación, en donde también yo veo de qué manera tengo que disponerme, qué voy a hacer yo para vivir esa palabra. La contemplación que nos lleva en un momento de silencio a que dejar que esa palabra nos impregne, y luego a la acción, es decir, cómo voy a vivir esa palabra. Y por eso muchas veces esa palabra, como decíamos antes, nos corrige, nos poda, nos quita aquello que no nos permite dar frutos abundantes. Después los invito también que puedan leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 5 en especial, y otros versículos, todo el capítulo 15, que nos habla de que Jesús es la verdadera vid y nosotros los sarmientos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que nosotros demos frutos abundantes y permanentes, en la traducción del libro del pueblo de Dios. Pero solamente podemos hacerlo si permanecemos como sarmientos unidos a la verdadera vid, y la palabra de Dios nos hace echar raíces en ese árbol de vida que es el Señor, y perseveramos, pero también si somos podados. Yo recuerdo cuando mi padre, que tenía acá en Argentina, le llamamos una quinta, ¿no? Es un lugar del terreno donde se siembran diferentes vegetales. Él, por ejemplo, para que los tomates le dieran mayor fruto, los iba podando de abajo, ¿no? Los iba podando, y él me decía, para que el fruto tenga mayor fuerza. Y salían unos tomates riquísimos, brillantes, de buen sabor. También el Señor, para que nosotros podamos dar mejor fruto, quiere podarnos, quiere podarnos. Hay cuántas cosas tenemos que ser podados por Dios. Y ahí tenemos que dejarnos podar, porque cuando nos dejamos podar, nos estamos dejando que amar por Dios. Dios nos ama podándonos también. Y esa poda de Dios, como es a través de la palabra, no que es una espada de doble filo, nos ayuda a crecer, a dar mejores frutos. Luego te invito también que leas Gálatas, anótatelo, Gálatas, en el capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde nos habla del fruto del Espíritu Santo, para dar buenos frutos, que se manifiestan en 9, podríamos llamar 9 manifestaciones, 9 frutos, ¿no? 3 que están relacionados con Dios, 3 están relacionados con el prójimo, y 3 están relacionados con nosotros mismos. El fruto del Espíritu Santo. Bueno, por lo tanto vimos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es decir, leer la Biblia, orar la Biblia, meditarla, contemplarla, orarla y vivirla por sobre todo. Y también yo le agrego algo más: memorizar con la gracia de Dios la palabra de Dios. Dice que el Espíritu Santo recordará mis palabras, nos dice el Señor.
pero algunas veces el Espíritu Santo quiere recordar, pero no hay nada porque no la memorizamos. Sinceramente, como testimonio personal, les puedo decir que más de una vez cuando vino situaciones de tentación o de turbación o de tribulación, situaciones difíciles por las cuales todos pasamos, como dice el Salmo 22, Salmo 23, por esas oscuras quebradas, la palabra de Dios que yo he memorizado con la gracia de Dios y también con mi deseo de que así sea, ha venido como una espada, ¿no? Ha venido como a suscitar el escudo de la fe para que yo pueda ser fortalecido en ese momento. Leer la Biblia, ¿no?, nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. No hay esquina de nuestra mente y de nuestro corazón que pueda escapar al poderoso escrutinio que se desata cuando pasamos tiempo leyendo y saboreando la palabra de nuestro Padre Celestial. Bueno, vamos entonces a otro punto y ya vamos luego a un tema musical quinto. ¿Qué hace la palabra de Dios? Ilumina nuestro camino. Ilumina nuestro camino. Vuelvo a mandarle un saludo a todos los que estén en este momento conectados a través de Radio Apóstol anunciando su palabra y mandarles desde aquí, de Argentina, todas las bendiciones y un gran abrazo virtual y fraternal en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmo 119, versículo 105. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Por lo menos en esta versión dice de esta manera, pero en definitiva es ese el mensaje sustancial de este versículo. Salmo 119, versículo 105. A través de las Sagradas Escrituras recibimos dirección para seguir correctamente el camino en todas las áreas de nuestra vida. Son tantas las decisiones que muchas veces tenemos que tomar a diario. Y la luz del Señor brilla y resplandece en medio de la oscuridad del mundo a través de su palabra. La Biblia nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. En ese punto, la Biblia, unido al magisterio de la Iglesia, nos ayuda a discernir. Acordémonos que el magisterio interpreta la palabra de Dios. No está por sobre la palabra, la interpreta. Y por eso, eso nos da también discernimiento espiritual. Para saber si aquello que está en nuestro interior está mocionado, movilizado, ya sea por Dios, por nuestra carne, por el mundo o por el mal espíritu. Qué importante que es tener discernimiento espiritual. Discernimiento. En alguno de estos programas voy a hablar del discernimiento espiritual. Saber discernir, saber distinguir, saber diferenciar. Porque algunas veces creemos que algo está motivado por Dios y tiene una apariencia de bondad, de ser algo bueno. Incluso hay cosas que son buenas, pero no están dentro de la voluntad de Dios para nosotros en ese momento de nuestra vida. Por eso es importante discernir, saber si aquello que viene de parte de Dios, está en conformidad con la palabra de Dios, con la enseñanza de la iglesia, tener un director espiritual, un sacerdote, un hermano religioso, alguien que esté probado en la fe, que nos ayuda a tener luz sobre esa situación que estamos viviendo, que sea un hombre o una mujer de la palabra, de fe probada en Dios. Y por eso también la palabra de Dios nos da luz, nos da discernimiento. Vamos entonces, estamos ya finalizando y vamos a un tema musical. Por lo tanto, es bueno cada día que la palabra de Dios nos esté fortaleciendo, nos esté cada día llenando más y más de su gracia. Y pedirle al Señor en este tiempo especial del mes de la Biblia, que cada día seamos más y más alimentados por esa palabra de Dios que nos ayuda a crecer en la fe. Sentado a su derecha, a las almas que
una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al mirarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Claro que sí, una madre nunca se cansa de esperar. Y este tema es muy especial y la imagen que tengo aquí de María del Rosario de San Nicolás de aquí de Argentina, para mí es muy especial porque esta es la imagen ante la cual mi mamá siempre rezaba el rosario. Mi mamá ya hace un año que partió, que está en la presencia del Señor, y ella siempre, siempre rezaba el rosario. Me acuerdo una tarde, les comento esto, fui a visitarla y estaba rezando el rosario. Por eso para mí es muy especial justamente compartir con ustedes, mis hermanos, esta canción, esta manifestación del amor a nuestra madre con la imagen que mi mamá que rezaba el Santo Rosario. El Santo Rosario nos ayuda mucho, muchísimo a meditar acerca de la vida de Jesús, ¿no? Es como decía, creo que un papa, es mirar la vida de Jesús desde los ojos de nuestra madre. Bueno, queridos hermanos, a ver, tengo algún saludo más. Ismael Delgadillo, amén. Bueno, claro que sí, amén. Quiere decir así es, lo creo, lo afirmo, lo recibo, lo acepto y lo vivo. Entonces vamos a ver otra característica de la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es eterna. ¿Cómo es la palabra de Dios? Eterna. El Señor Jesús nos dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Vamos a Isaías en el capítulo 40, Isaías capítulo 40, versículo 8. Aquí lo tenemos, lo estamos buscando en nuestra Biblia. Si querés tomar tu Biblia o si no, anótatelo al versículo para que después lo puedas leer, orar, meditar, contemplar. Dice lo siguiente, Isaías capítulo 40, versículo 8. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Vamos a repetirlo una vez más. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
todo va a marchitarse, todo se va a secar, tarde o temprano es el ciclo de la vida, pero lo que permanece para siempre es la palabra de nuestro Dios. Isaías capítulo 40, versículo 8. Todo lo físico que nos rodea, todo lo que podemos llegar a ver con nuestros ojos, tarde o temprano va a perecer o va a ser cambiado, transformado. Las montañas, los flores, los ríos, nosotros mismos somos físicamente finitos. Nuestro cuerpo van a envejecer, es algo que es natural. En algún momento van a morir, es algo que es natural. Pero la palabra de Dios ha permanecido y permanecerá por la eternidad. A través de la historia han surgido líderes, gobernantes, que intentaron destruir, incluso terminar, y eso es algo histórico, con la palabra de Dios. La han intentado quemar, prohibir que la publiquen y que se lean, como por ejemplo en tantos países que son de ideología atea, ¿no? Y que no quieren que la palabra de Dios se difunda, ni se conozca, ni se hable nada de Dios, que la compran, que la lean, la quieren prohibir. Cuánto ataque ha recibido la palabra de Dios. Todavía existen lamentablemente gobiernos y países que se manejan de esa manera, pero la Biblia, a pesar de todo eso, permanece. ¿Por qué? Porque contienen las verdades eternas de nuestro Padre Celestial. Él es eterno, omnipotente, y su palabra, por lo tanto, también lo es. Entonces vamos un poquito rapidito porque estamos llegando ya al final del programa. La séptima característica que tiene la palabra de Dios es que tiene autoridad. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Dice, toda palabra de Dios es digno de crédito, de creerse. Y Dios protege a los que en él buscan refugio. Toda la palabra de Dios es fiable, es confiable y tiene autoridad. No solamente las partes que nos gustan o que diríamos encajan en aquellos que queremos oír de parte de Dios. No, la Biblia hay que tomarla completa. Tenemos que confiar que todo lo que la palabra contiene es para nuestro mayor bien y que y es de total confiabilidad. Algunas veces como que se quiere hacer una Biblia, me decía una vez un hermano, collage quiere decir tomo una parte, tomo otra parte, tomo otra parte, tomo otra parte, y aquellas que me gusta oír, aquellas que me alientan, que me hacen sentir lo que yo deseo sentir, pero esas otras partes de la Biblia que me hablan de crucificar toda mi carnalidad, renunciar a caminos que me alejan de la voluntad de Dios, es decir, que me hacen morir para que Cristo crezca, esas partes pareciera ser que muchas veces no se quieren tomar. Es como que hacemos una Biblia collage. Por eso es importante tener este punto. Y por último, que la Biblia, la Sagrada Escritura, es el mejor fundamento para la vida. Es San Mateo, voy rapidito, San Mateo capítulo 7, versículo 24. San Mateo capítulo 7, versículo 24. A ver, acá lo vamos a encontrar. San Mateo capítulo 7, versículo 24. Acá lo tenemos, que dice lo siguiente. Así, en el libro del Pueblo de Dios se titula Necesidad de practicar la palabra de Dios. Dice lo siguiente. Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Sobre roca. Es decir, que construyó su vida, su casa espiritual sobre roca. Por lo tanto, la última característica, entre muchas, es que es el mejor fundamento para nuestras vidas. Bueno, queridos hermanos y hermanas, ha sido realmente muy grato compartir este tiempo con ustedes. Nos veremos en el próximo programa, el próximo lunes, a partir de las 10 horas. Y pidámosle mucho en oración en este tiempo, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, se haga vida en nuestra vida con la gracia del Espíritu Santo. Bueno, muchas bendiciones y nos encontramos, si Dios quiere, en el próximo programa. Gracias.